Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no la dejaría abrir un poquito en casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta palabra por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo repondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos el Evangelio de Lucas. La clave principal que uno va a encontrar en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús le habla a los discípulos, es la confianza. Tienen que aprender a confiar en Dios, a abandonarse en sus manos. Pero el Señor también deposita toda la confianza en los discípulos, porque les va a colocar en sus manos unas personas, unas realidades concretas en esa tarea misionera. Por eso ellos deben ser conscientes, como quizás algunos lo escucharon el día martes en la predicación, la conciencia es que son administradores. Ellos no son los dueños del saber, ni del poder, ni del don de Dios. No, son administradores. Por tanto, Jesús les enseña a ellos que tienen que estar en una continua vigilancia, tienen que estar preparados, como cuando va a venir el ladrón, siempre estar en vela, porque no sabemos el Señor cuándo vendrá. Por eso, en la medida de la confianza, Dios dará a cada uno quizás algo en lo que le pueda ayudar, en lo que le pueda colaborar. Y si realmente responde con generosidad, pues realmente será bien premiado. Pero si no se porta ni hace las cosas bien, pues vendrán las consecuencias del mismo error y de haber malgastado aquello que Dios le había dado. De ahí está entonces que Jesús también llama la atención a los discípulos diciéndoles algo muy concreto, y es: no hay que hacer cosas por apariencia, porque quizás uno se confíe de que Dios no ve y yo puedo hacer con los demás lo que yo prefiero y pienso que puede hacer. Por eso Lucas es descriptivo diciendo que aquel criado que no está caminando bien piensa hacia sus adentros. El Señor no llega y empieza a pegar, a maltratar a todas las personas, da un antitestimonio y quizás él no se da cuenta que en cualquier momento el Señor vendrá por él y le pedirá cuentas de su propia vida y correrá bajo su propia suerte. De ahí entonces que el llamado de atención será mucho más fuerte para aquel que ha tenido más conciencia y para aquel que más se le ha dado. Por eso, al que mucho se le dio, más se le reclamará o más se le exigirá, como nosotros lo conocemos. Mire que podríamos decir que el Evangelio de hoy es la continuación del día martes. Y la conciencia que usted y yo tenemos que despertar es siempre tenemos que estar vigilantes. Pero mire, el Señor cree en nosotros y confía en nosotros, nos quiere encargar unas tareas, quiere depositar en nuestras manos muchas cosas que quizás Él sabe y cree que podemos hacer. Conciencia primera, somos administradores. Ayer lo decía y hoy lo repito. Y ahí está que si somos buenos administradores y somos prudentes, pues el Señor se va a fijar en nosotros y nos va a pedir unos grandes favores. Pero importante, fundamental, es que demos ejemplo y testimonio.
De ahí que, así como el Señor es repitente y lo dirá muchas veces en el Evangelio, la tarea suya y mía es ser fiel y responder con generosidad. Pero no tenemos que descuidarnos ni fiarnos de nuestra propia fuerza, porque si nos fiamos de nosotros mismos tendremos la tendencia de que nos pase como aquel criado que pensó para sus adentros: nadie me ve, nadie se da cuenta, nadie mira, no voy a sostener nada, y entonces empiezo a maltratar, a golpear, a dar antitestimonio, no solamente emborrachándose, sino quizás teniendo actitudes que no son. Nosotros no podemos ser una apariencia ante los demás de una santidad que no es, sino que nosotros realmente tenemos que ser los que somos, porque el Señor cree y confía en cada uno de nosotros. Por eso recordemos algo muy importante: al que más se le da, más se le exige. Y cuando usted está en los caminos de Dios, la conciencia debe ser esa: Dios quiere mucho de mí. El que quizás no tiene la experiencia o no conoce, pues pecará por ignorancia o porque nadie le explicó. Entonces, pues la severidad con él no será igual como cuando cualquiera de nosotros nos han puesto un encargo y uno a veces, como que en vez de hacer bien las cosas, termina haciéndolas mal. Pidámosle al Señor la gracia de que usted y yo seamos muy honestos con Él, que Él pueda confiar en nosotros, que si uno ve que el don de Dios se va manifestando cada vez más en nosotros, pues que seamos muy responsables de lo que el Señor nos da con respecto a los demás. Pidámosle a la Virgen Madre, Nuestra Señora, que nos ayude. ¿Por qué? Porque Pablo VI decía un día: a ella se le dio, y ella respondió con esa misma generosidad. Que Nuestra Señora nos ayude e interceda por nosotros.